Hola a todos, buenas tardes y Guten Abend. Y hoy vamos a hablar de varios países a la vez, ahí están pasando cosas terribles. Suscríbanse al canal y vamos. Primero veamos qué pasa en Alemania. Y en Alemania el calor está afectando de una manera muy negativa. Aquí nos cuentan que, lamentablemente, nada menos que 14.000 personas murieron debido al calor en Alemania. Del 6 de abril al 9 de agosto, este es el número más alto en los últimos 10 años, y aquí también vale la pena recordar esas llamadas piedras del hambre, es decir, inscripciones de la Edad Media en piedras que muestran qué nivel de agua corresponde a qué nivel de abundancia, digamos, de producción de alimentos. Y las piedras del hambre hablan por sí solas. Cuanto más bajo es el nivel, menor es la cosecha y mayor el hambre. Así que aquí no hay una tercera opción. Por desgracia, hasta ahora las cosas no van de la mejor manera, y el número de muertes prematuras en Alemania asciende a 14.000. Esos son 17 muertes por cada 100.000 habitantes. Naturalmente, las altas temperaturas afectan más a las personas con problemas de salud, con defensas debilitadas, y esas son personas de edad avanzada. 85 años o más, también hay personas más jóvenes, pero algunos casos no se registran como relacionados con el calor, porque no siempre se puede relacionar un ataque cardíaco con el calor, aunque en la mayoría de los casos sí es así. Es como con la hipotermia, también a menudo ocurren casos relacionados con el corazón, y en realidad no los asocian con la hipotermia. Bueno, así son las cosas. Luego, ¿qué más tenemos en Alemania? Bueno, aquí cuentan que hay que prepararse para la guerra. Guerra, militarización, poner al país en pie de guerra, todos van a la guerra, en fin, algo familiar. Justo ahora, en varios países de la CEI, escuchamos llamados similares y ahora empieza algo parecido. También en Europa. Esto va a escalar, creo que es cuestión de tiempo. Y nos cuentan que los ataques híbridos que vienen del extranjero son dañinos. Amenazan a Alemania. Por eso se va a crear todo un centro de investigación para protegerse contra los drones. Y naturalmente se va a gastar un presupuesto de varias decenas de millones de euros. Pero ¿cómo podrían hacerlo sin eso? Buena persona, buen objetivo. Neutralizar drones y al parecer preparar a la población civil para todos estos problemas. Y el dinero. Se necesita dinero. Dinero en la mesa. El nuevo centro se encargará de los temas de protección contra drones. Se dice lo siguiente. Junto con uno de los centros estamos creando un nuevo centro tecnológico. En general son puros centros, que será una instalación única a nivel nacional. La carrera armamentista en el ámbito de las tecnologías no tripuladas exige la creación de nuestras propias divisiones de investigación, para no quedarnos atrás en el desarrollo general. ¿Qué pasa ahí sobre la economía, la educación y todo lo demás? Como que no es común hablar de eso ahora. La economía está como aparte, fuera del gobierno. Ahí el gobierno hace algo. La economía anda por ahí flotando. La educación, bueno, ya ni siquiera flota. Ya se desprendió y va cayendo hacia abajo con una aceleración cada vez mayor. Pero la guerra no se va a pelear sola. Ahí los presupuestos son tan grandes que por eso hay que proteger urgentemente a todos y a todo. Y claro, es lógico que todo se traslade para acá. Además, dicen que la amenaza para la aviación civil está creciendo. Por supuesto, aquí también habrá nuevos equipos y presupuestos. Y en el aeropuerto de Leipzig instalaron un radar adicional. Bueno, aquí al menos no requiere gastos enormes. Pero lo más importante es lo que cuentan diferentes personajes sobre las guerras híbridas, sobre que ahora tienen que apretarse el cinturón. Y de repente nosotros aquí, al final el partido gobernante en Alemania llegó al punto de que, miren, lo voy a mostrar en mi Telegram. Una declaración muy extraña de uno de los diputados de la Unión Demócrata Cristiana para ustedes. Nunca más tendrán un carnicero alemán, declara este diputado, y además se excluye de ese ustedes. O sea, al parecer, los ciudadanos por separado. Es como una cosa por un lado y otra por otro. Así los diputados están separados de los ciudadanos comunes. Y ahora es halal. Nunca más tendrán cines en la ciudad. Así que ustedes, nuevos tiempos, acostúmbrense a eso. Y lo mismo decía Portagenut Semer, cuando hablaba de 20 años de prosperidad y ahora se acabaron. Por eso los alemanes al parecer tienen que acostumbrarse, no voy a dejar de bromear al respecto, a la tierra, y no solo obviamente los alemanes, porque en muchos países de Europa, y no solo ahí, la situación es más o menos la misma. Es decir, la gente, lo más interesante es que llega algún partido con ciertas promesas de mejorar el nivel y la calidad de vida de las personas.
y ya a los pocos meses empiezan a decir que hay que apretarse el cinturón, que las cosas van a estar mal, que hay que aguantar esto, aguantar aquello, aguantar en general. Ciudadanos, afirman los representantes de todos estos partidos, y luego se sorprenden de que su nivel de apoyo está por los suelos y que nadie piensa reelegirlos. Es extraño, ¿verdad? En general es algo inusual, poco común. Lo siguiente es Estados Unidos. Allí también están pasando cosas muy extrañas, especialmente desde que llegó al poder, bueno, ya saben quién, la querida paloma de la paz de muchos. Y esa locura está relacionada con la deuda pública récord. De hecho, cada día es un récord, porque cada día aumenta. Incluso si solo se le agregara un centavo, seguiría siendo un récord. Pero, lamentablemente, no aumenta solo por un centavo. Las tasas han subido, como antes de la última crisis financiera de 2008 nos dicen. La administración de Trump tomó medidas de emergencia, y el volumen total de la deuda pública estadounidense ya superó los 40 billones de dólares, no miles de millones, sino billones. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EUU a 30 años alcanzó el 5%, algo que no se había visto. Solo en 2007 pasó algo así. Y en ese entonces, precisamente un rendimiento tan alto resultó ser el presagio de la crisis financiera más grande de la era moderna. Los analistas creen que hay dos problemas principales que explican la propagación de los bonos estadounidenses. Uno de ellos es el aumento de su rendimiento. Primero, este rendimiento aumenta porque la demanda de fondos prestados en la economía supera su oferta. Segundo, el aumento de la prima de riesgo. Los inversionistas dudan de la capacidad del país para atender sus deudas. Temen que las autoridades declaren una cesación de pagos o permitan que la inflación aumente para reducir la carga real de la deuda. Y naturalmente, cuanto mayor es el riesgo, mayores son los intereses. Recuerden todos esos fondos de antes y también los que existen ahora, tanto de criptomonedas como los tradicionales. Mientras más absurdo sea y más cosas extrañas prometa, mayor será el porcentaje. Recuerdo que alguna vez prometieron 1000%, lo publicaron en algunos periódicos. Acciones de 1000%, 200%, 500%. Y al final, naturalmente, todo eso colapsaba en cuanto cierta parte de los inversionistas traía su dinero. Aquí en general es más o menos lo mismo, solo que a una escala mucho mayor, porque bueno, es todo un país. Los gastos del presupuesto de Estados Unidos ahora superan los ingresos en 2 billones de dólares al año, eso es el 6% del PIB, y eso que ahora no hay pandemia ni crisis, al menos en Estados Unidos. La economía está creciendo y no necesita estímulos fiscales de tal magnitud. El déficit se ve impulsado por la expectativa de una alta inflación y el aumento de las tasas, y como resultado, la deuda ya no se podrá atender tan bien como antes. Y los precios subirán tanto en bienes raíces como en todo lo demás. En general, los ciudadanos simplemente estarán, al parecer, extremadamente contentos. No de Alemania, sino de Estados Unidos están extremadamente contentos de que haya llegado al poder un verdadero líder. Hagamos grande a Estados Unidos otra vez, decía él. Pero lograr hacer grande a América, bueno, ¿cómo será? Hay un Gran Cañón también, pero ese no creció hacia arriba, sino hacia abajo. Bueno, me parece que más o menos lo mismo está pasando. Y aquí, sin ninguna negatividad hacia Estados Unidos, ahora es así en todas partes. Quien sea que llegue, da la impresión de que al mes ya es una persona completamente diferente y al año aún más. ¿Y si esperamos unos 6 años? Como pasó con un líder muy poderoso, ahí sí que da la impresión de que es una persona antes y otra después. Es como un reptiliano y un ciudadano de la Tierra, por decirlo así. En general está pasando algo extraño. Otra razón es que Estados Unidos está experimentando un auge de la inteligencia artificial que se parece al auge de las .com que recuerden explotaron. Ahora se están invirtiendo enormes cantidades de dinero en la construcción de centros de datos, en la carrera por el liderazgo en el campo de la inteligencia artificial. Ese dinero, por supuesto, se toma prestado en el mercado porque casi nadie tiene tanto dinero, pero al final, si surge algún problema, todo eso revienta. Es como un castillo de naipes, si sacas una carta de la base todo se viene abajo, o como el efecto dominó. Una pequeña ficha de dominó determina el comportamiento de todo un sistema enorme, que en algunos casos consiste en decenas de miles de estas mismas fichas de dominó, piezas, creo que así se llaman. Sí, y al final todo eso se cae por una sola ficha de dominó que fue afectada por la gravedad de la Tierra. Pero ahora nos dicen por otro lado que al parecer la crisis de deuda de Estados Unidos no es una amenaza. Aquí los analistas están seguros. Y en ese entonces los problemas eran las deudas por hipotecas no garantizadas. Y ahora, por el dinero de los inversionistas en el mercado de deuda, no compiten los estadounidenses desempleados con el Tesoro, sino las corporaciones estadounidenses ricas y solventes.
Ellos tienen muchas más posibilidades de cubrir las pérdidas en caso de que el auge de la inteligencia artificial resulte ser una burbuja. Si esto es así o no, lo veremos en los próximos días. Pero podrían ser meses, o incluso años. Pero hay un problema aún más interesante. Es la crisis del petróleo y el gas. La paloma de la paz Trump logró que ahora ya no se pueda negociar con Irán, porque no está claro con quién ni con quién negociar. Y el estrecho de Hormuz, por donde pasa la mayor parte de las importaciones, o mejor dicho, exportaciones como quieran de estos productos petroleros y de gas, está bloqueado. ¡Bloqueado! Pero Trump, ¿qué hizo? ¿Cómo resolvió el problema? Simplemente declaró el estrecho de Hormuz como estadounidense. Es un nuevo territorio americano. Esto naturalmente recuerda de inmediato cómo algunas regiones de Ucrania fueron incluidas en la Constitución rusa y declaradas como suyas. Pues es más o menos lo mismo en cuanto a calidad y cumplimiento. En general es una especie de paradoja legislativa, y además Estados Unidos también creó una ruta para exportar petróleo a través del estrecho de Hormuz. Aquí hay más. Noticias positivas, porque se dice que los estadounidenses han estado controlando el canal sur del estrecho de Hormuz durante 2 meses. La Guardia Revolucionaria Islámica puede causar molestias, pero no controla el estrecho. Eso lo hacemos nosotros, dicen los estadounidenses. Como parte de la operación, cada noche de 15 a 20 petroleros entran y salen del estrecho por el Canal Sur a lo largo de la costa de Omán. Luego Trump implementó otra de sus decisiones, prohibió la emisión de visas a los ciudadanos de 75 países que, según él, son hostiles hacia Estados Unidos. Pero la Corte de Estados Unidos anuló esto por no corresponder ni a la Constitución, ni al espíritu, ni a la letra de la ley. Todo esto es sumamente extraño. Entre los países a los que, a partir del 21 de enero, Estados Unidos dejó temporalmente de emitir visas de inmigrante, se encontraban Rusia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia y Uzbekistán. El Departamento de Estado clasificó a estos países como de alto riesgo, y ahora el tribunal consideró que esta política viola la ley y que fue adoptada excediendo las facultades legales del secretario de Estado Marco Rubio. Por lo tanto, esta política se cancela de acuerdo con la Ley de Procedimientos Administrativos. Pero lo interesante aquí es por qué el tribunal esperó tanto tiempo si el problema era tan evidente. Pero, en general, si ya lo hicieron, pues ya está. En mi opinión está bien, porque 75 países definitivamente no pueden ser tan malintencionados e indignos de confianza como quieren mostrar los secuaces de Trump. Pero todo puede ser. Escriban en los comentarios qué piensan ustedes personalmente. Sería interesante escuchar la opinión de ciudadanos de Estados Unidos o incluso de quienes no son ciudadanos, sino simplemente representantes de otros países que están presentes en Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahí ahora y si fue justo que el tribunal anulara o ustedes también apoyan esta decisión? En general es sumamente interesante. Ahora sobre Polonia. En Varsovia y en otras ciudades comenzaron las protestas de los agricultores. Ellos llegan de todas partes porque, según se supo, la Unión Europea firmó un acuerdo con países de América Latina o Sudamérica. De ahí se importan alimentos baratos y eso no les conviene a los agricultores. En general, ahora se puede decir que en Polonia la actitud hacia Ucrania se les vino de vuelta como un boomerang. Porque antes los agricultores de Polonia bloqueaban los camiones con grano y productos alimenticios de Ucrania, porque amenazaban una vez más los precios de todo eso solo en Polonia. Ahora pasa lo mismo, pero con Sudamérica, solo que ahí ya no se puede bloquear, porque es un acuerdo oficial y el volumen de suministros es simplemente enorme. ¿Qué está pasando aquí? El viernes, los agricultores polacos salieron a las calles de ciudades en todo el país para expresar su protesta contra el acuerdo de la UE con los países de Sudamérica. Esto es lo que dice uno de los agricultores. Vinimos aquí para expresar nuestra protesta contra la dirección de la Unión Europea. En los últimos 20 o 30 años hemos empezado a producir alimentos más saludables que cumplen con los estándares establecidos. Y hoy esa misma Unión está violando todas esas normas y empieza a importar productos de países que no forman parte del bloque de diferentes países de Sudamérica. Pero a los agricultores polacos, por supuesto, también se les puede entender porque, por un lado, durante muchos años adaptaron toda su producción a estos estándares y gastaron una enorme cantidad de dinero, ya que los estándares son bastante estrictos. Y ahora les dicen, oigan, tenemos socios, les compramos lo que sea, apenas lo revisamos tantito y ustedes aquí se quedan con su producto. Entonces, naturalmente también... Y al final el gobierno y los agricultores difícilmente están en el mismo frente. Los manifestantes creen que el gobierno no ha hecho lo suficiente para proteger la agricultura del país.
En Polonia el gobierno cedió varias veces ante la adopción de este acuerdo, pero de alguna manera no funcionó, no tuvieron suerte y la Unión Europea lo firmó. Y lo que hizo la Unión Europea, naturalmente deben cumplirlo los países miembros de la Unión Europea, que actualmente son 27. Antes se rumoraba que a Cayucalo la iban a quitar de su puesto, porque como diplomática lo es con muchas reservas. Pero todo sigue igual, nadie ha sido despedido, no han vetado a nadie, por eso todo sigue ocurriendo así. Pero ahora Polonia planea militarizarse, igual que hablábamos de Alemania con esas guerras híbridas y de drones. Y Polonia está haciendo lo mismo, se está militarizando y modernizando. Al final yo vivo en España y aquí hay una cantidad enorme de polacos. Se van, se marchan de Polonia porque no quieren vivir en un país que se está militarizando. Aunque de nuevo, al mismo tiempo los polacos dicen que a los ucranianos hay que porque no está claro por qué no se paga la ayuda allá, los ucranianos trabajan y si un ucraniano rico llegó y no quiere trabajar, bueno, pues él seguramente paga dinero para poder vivir, no es como si lo estuviera imprimiendo en su baño por la noche. Bueno, aquí es raro en general, no es lo mismo, es otra cosa, no entiendes. Polonia está cerrando los cruces fronterizos con Rusia y está colocando misiles en la frontera con un alcance de hasta 1000 kilómetros. En caso de ser necesario, puede bloquear todo esto por completo. Así lo declaró el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, en una conferencia de prensa en Gdańsk. Paralelamente, según el ministro, Varsovia planea desplegar armamento de misiles en las fronteras orientales como parte del programa Escudo Oriental. Los objetivos pueden ser alcanzados a una distancia de hasta 1000 kilómetros. Explica que esto es una disuasión de carácter estratégico a una distancia de más de 1000 kilómetros y de carácter operativo hasta 1000 kilómetros. El carácter estratégico, como sabemos, implica ojivas nucleares. Es posible que aquí se refiera a algún tipo de misil balístico sin ojivas nucleares. Pero incluso si le quitas la cabeza nuclear a un misil balístico y le pones otra sin carga nuclear, eso no significa que no se pueda hacer la modernización al revés. Se puede regresar todo como estaba antes. Y Kosiniak-Kamysz destacó que el escudo oriental ya superó el marco nacional. En la realización participan militares de Alemania, de Estados Unidos, de Reino Unido y de Francia. Es toda una filosofía de disuasión y defensa que adopta como propia toda la alianza, dice Kosiniak-Kamysz. Pero al parecer todo esto es maravilloso. Y lo más interesante es lo que contó Tusk. Propuso no juzgar a las personas que sabotearon los Nord Stream. Es decir, los Nord Stream, al ser saboteados, naturalmente ya no pueden transportar recursos energéticos baratos desde Rusia a Alemania, que los necesita urgentemente. Sin ellos, bueno, la industria ya se está viniendo abajo, no voy a repetirlo, ya hay varios videos sobre ese tema. Bueno, y Tusk dice algo así como, escuchen, ¿y qué con Alemania? Son como nuestros socios, pero al diablo con ellos, por decirlo de alguna manera, aunque no sea con llamas azules porque ya no hay gas, con otro tipo de llamas, pero de todos modos. No vamos a juzgar, bien hecho, lo volaron y está bien. Aunque Polonia misma tampoco tiene mucho gas propio. ¿Y de dónde piensa sacarlo y cómo va a obtener energía? Surgen muchas preguntas, pero todas, al parecer, son retóricas. Pero en Alemania dicen que Kiev es responsable de las explosiones en los Nord Stream. 3 de los 4 ramales del gasoducto Nord Stream y Nord Stream 2 fueron volados a finales de 2022 y, como resultó, la explosión fue organizada por orden de las autoridades estatales de Ucrania. Y aquí ya atraparon a varias personas, las extraditaron, aunque Polonia y algunos otros países estaban en contra de la extradición, bueno, incluyendo por supuesto a Ucrania. Ahí dijeron que no fuimos nosotros, que todo eso, que encontramos la tarjeta de presentación de Putin y así sucesivamente, y cosas por el estilo. Esas son las noticias, estimados espectadores. Escriban qué piensan al respecto. No olviden suscribirse al canal. ¡Hasta luego a todos! Supongamos que hay algún puesto que quieren ocupar. 2 personas. Además, ese puesto requiere conocimientos, cierta experiencia y así sucesivamente. Y ambos tienen lo mismo. Todo es igual entre ellos. Bueno, uno es una persona decente, el otro es un verdadero canalla. La pregunta es, ¿quién ocupará ese puesto? La respuesta, por supuesto, es el canalla, porque él hará lo que una persona decente no haría. Y él, por supuesto, logrará abrirse camino. Y la conclusión lógica es que, a medida que sube el nivel, se acumulan los sinvergüenzas.